buenas tardes. Gracias a los que están aquí en persona y también a quienes están a distancia. Además, bueno, se va a quedar grabado, así que seguramente nos verá más gente a lo largo del tiempo. Vamos a continuar con este Congreso de Estudiantes de las Disciplinas Antropológicas en la ENA, que bueno, ha sido una semana con jornadas muy intensas y con cosas bien interesantes, conferencias y ponencias que pues ya igual como se quedan grabadas, pues se vuelven documentos para investigación y para consulta posterior, no dejen de hacerlo. Y bueno, pues vamos a continuar con la mesa número 9, que se titula Movimientos sociales y acción colectiva en el siglo XXI. Estaremos de 1 de la tarde a 3:30, 4 más o menos. Por favor, no dejen de hacer preguntas, comentarios, quejas, proclamas, esas cosas son buenas para este tipo de eventos. Y bueno, para iniciar y no darle más tardanza al asunto, pues me voy a permitir presentar a María Fernanda Chávez Aguilar, estudiante, ¿sí?, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos va a presentar una ponencia titulada La formación de la seguridad en el Antropoceno, extractivismo y justicia ambiental. Entonces, le doy la palabra. Adelante. Sí, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como bien mencionaban, el título de mi ponencia es La formación de la seguridad en el Antropoceno, extractivismo y justicia ambiental. Para iniciar esta presentación me parece importante definir a qué se hace referencia cuando se habla de antropoceno, ya que esta categoría abrió paso a una nueva forma de entender la relación sociedad-naturaleza. Bueno, de acuerdo con su definición más básica, se refiere el antropoceno a una nueva era geológica cuyo motor de cambio es el ser humano, con la capacidad que tiene para transformar la faz de la Tierra. La humanidad entonces, de manera diferenciada y a mayor escala después de la Segunda Guerra Mundial, ha transgredido los ciclos naturales del planeta generando, entre otras, extinciones masivas, altas concentraciones de dióxido de carbono y metano en la atmósfera, elevados niveles de nitrógeno y fosfato en los suelos, contaminación oceánica, deshielo de los polos e incremento de la temperatura. En la siguiente, por favor. Con los años dorados del capitalismo comienza algo que se conoce como la gran aceleración, donde el mundo presenta por un lado un aumento exponencial de la población, las ciudades, del Producto Interno Bruto, de los flujos financieros de inversión, el consumo de fertilizantes y también el consumo de agua y energía, pero a su vez también incrementa los gases de efecto invernadero, incrementa la temperatura global, la acidificación de los océanos, la pérdida de biodiversidad y también las perturbaciones que se presentan en los ciclos biogeoquímicos que hacen referencia a estos procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas desde el medio ambiente hacia los organismos y a la inversa. Esto, como dije, se ha catalogado como una gran aceleración, ya que el consumo de energías y materiales es a escalas exorbitantes, al mismo tiempo que la concentración de gases de efecto invernadero y la producción de residuos en el mundo. Estos cambios socioeconómicos y ambientales van a traer consigo el fin de la era que nos acompañaba de los últimos 12.000 años, catalogada como Holoceno, caracterizada por tener condiciones ambientales y climáticas estables que van a posibilitar el desarrollo de las sociedades como lo conocemos. Entonces, ahorita estamos transitando hacia lo que muchos científicos ubican como antropoceno. En la siguiente, por favor. Es importante precisar que si bien se cataloga el antropoceno como este impacto humano dentro del medio ambiente, este impacto no es proporcional, es decir, no es igual en todos los humanos alrededor del tiempo. La degradación ambiental que se ha observado desde hace más de 70 años fue provocada específicamente por una formación social específica y por los intereses de una élite cuyo poder y hegemonía va a reflejar la necesidad de reproducción y acumulación capitalista. Es por esto que muchas investigaciones también, como contraparte, van a hablar del capitaloceno, remarcando precisamente cómo las actividades productivas basadas en relaciones de dominación, despojo, violencia y también de explotación, la naturaleza solo es un objeto que va a proveer recursos vitales basados en una noción de progreso y crecimiento alcanzable solamente con bienes ilimitados que la naturaleza va a proporcionar y no consideran los límites planetarios naturales ni los costos sociales que externaliza. Como todo esto va a provocar una crisis que algunos ya catalogan como colapso, sin precedentes, que exacerba aún más las desigualdades que el propio sistema estructuralmente ya venía configurando.
Las certezas, entonces, sobre las nociones habituales de seguridad van a desaparecer ante una problemática que ya no conoce fronteras y en la que la defensa basada en aparatos militares ya no va a ser suficiente. Por eso van a resultar importantes los estudios sobre seguridad y de qué forma pretenden hacer frente a estas amenazas, reconociendo también el carácter transversal que va a tener, como en otras crisis ya presentes, como la crisis financiera, la crisis social y la crisis económica, entre otras. Y es así como llegamos al concepto de seguridad, que desde la raíz latina habla de securitas, que hace referencia a un estado sino libre de preocupación, libre de problemas y libre de amenazas, que va a desarrollarse posteriormente y principalmente en escuelas occidentales en Norteamérica, en Europa y en Australia, haciendo de la concepción de seguridad una concepción occidental que vamos a ver posteriormente por qué. Desde los antecedentes de seguridad como tal podemos ver textos precedentes a la Segunda Guerra Mundial, principalmente sobre los estudios de guerra, militarización, estrategia y geopolítica, y podemos ahí encontrar autores como Mahan, Richardson y Haushofer, por mencionar algunos ejemplos, que no hablan como tal de seguridad, sino de defensa, guerra, conflicto o de la cuestión militar. Se va a comenzar a hablar de seguridad hasta después de la Segunda Guerra Mundial, pero el entendimiento de esta va a seguir dominada por una agenda político-militar y en una concepción occidental basada en el Estado occidental y en la paz únicamente como una ausencia de guerra. La seguridad tuvo que ver entonces con la constitución de algo que necesita ser asegurado. Puede ser la nación, puede ser el Estado, puede ser el individuo, grupos étnicos o el medio ambiente o el propio planeta, pero en formas ya sea de seguridad nacional o más tarde como la seguridad internacional tradicionalista, donde la nación o el Estado es el objeto de referencia que va a tanto ser analítico como normativamente. La seguridad del Estado se va a considerar instrumentalmente como la mejor manera para proteger los otros objetos de los que les hablé. Durante la Guerra Fría se va a buscar asegurar el Estado dentro de sus fronteras y fuera de ellas ante un enemigo que amenaza de manera constante, y la urgencia, lo extremo y lo excepcional se van a convertir en conceptos centrales dentro del discurso de seguridad. También la acumulación del poder y la defensa radical frente al otro va a ser privilegiada en los estudios de seguridad por actores que van a dominar el escenario, en este caso los Estados Unidos, y por las necesidades que requería satisfacer, en este caso anteponer su sistema de valores y un sistema de acumulación ilimitada de recursos, y pues también por objetivos que deseaba alcanzar a toda costa, que era la hegemonía militar, económica y también ideológica. La tensa situación que se vivía durante la Guerra Fría no cuestionaba ya la seguridad, simplemente la daba por sentada. Es hasta el fin de la Guerra Fría donde las amenazas que enfrenta la humanidad ya no solamente se van a centrar en aparatos militares o amenazas nucleares, sino también se van a considerar riesgos más comunes o más acercados a los individuos, como sus necesidades básicas en distintas esferas, tanto sociales como ambientales, que en teoría no podían atenderse con los instrumentos de seguridad tradicional, en este caso lo militar, y desde ahí se empieza a plantear temas como la seguridad ambiental. En un inicio, la concepción de la seguridad ambiental se articuló como una explicación a los conflictos bélicos que estaban sucediendo y los que podían suceder, derivados de la disputa por los recursos naturales que estaban menguando. Se tomaron en cuenta los impactos geopolíticos que tendrían los cambios ambientales que ya se veían viendo, particularmente por el agotamiento de recursos. Es hasta el fin de la Guerra Fría cuando la seguridad ambiental, desde el enfoque de seguridad humana, va a buscar proteger más a la humanidad de la situación del planeta por la sobreexplotación, la subida de temperaturas, acidificación oceánica, etcétera, propios de la era que hemos catalogado como antropoceno o capitaloceno. Así, la seguridad ambiental va a hacer referencia a la situación en la que una persona o una colectividad humana que se va a encontrar lo más exenta posible de daños ambientales que puedan amenazar su existencia o deteriorar la calidad de su vida, así como hacerla víctima de estos daños. Y es importante también en este contexto definir la seguridad humana, pues esta consiste, de acuerdo con la ONU, en proteger de las amenazas críticas o graves y omnipresentes, es decir, las generalizadas, protegiendo la esencia vital de todas las vidas humanas de forma que se realcen las libertades y la plena realización del ser humano. Todo esto claramente desde el discurso. La seguridad humana va a postular que la seguridad de Estado sí es importante, es decir, esta seguridad tradicional, pero no va a ser la única garante de la seguridad de las personas. Entonces, la seguridad humana va a advertir que la seguridad de Estado es solamente un medio para alcanzar el fin, que es la protección de las personas.
Y esto es fundamental porque a pesar de los avances que ha tenido las concepciones de seguridad, que sin duda sí ha alcanzado una mirada más crítica enfocada a las personas y a sus necesidades comunes, esta sigue pensada o anclada con la seguridad nacional, cuya promesa sigue basada en la modernidad y el progreso, donde la naturaleza sigue siendo un objeto al servicio del capital y el desarrollo de unos va a implicar el subdesarrollo de otros. Es así como vamos a comenzar a hablar de una de las formas de acumulación tradicionales o más básicas en pro del desarrollo humano, que es el extractivismo. La noción de extractivismo comenzó a hacerse popular, sobre todo en América Latina a mediados de la década de los 90 por el aumento de actividades como la minería, siembra de monocultivos y extracción de hidrocarburos. De acuerdo con Alberto Acosta, el extractivismo es una modalidad de acumulación que comenzó a fraguarse masivamente hace 500 años, determinada desde entonces por las demandas de los centros metropolitanos del capitalismo naciente, donde unas regiones van a ser especializadas en la extracción y producción de materias primas, es decir, de bienes primarios, mientras que otras van a asumir el papel de productoras de manufacturas. En este caso, las primeras, que normalmente se concentran en el sur global, exportan la naturaleza, y las segundas, en este caso el norte global, va a importar esta naturaleza, la va a manufacturar y se va a quedar con los beneficios capitales que esto trae. Así, y siguiendo la conceptualización de Maritza Islas, el extractivismo va a ser una modalidad de acumulación capitalista, se va a apoyar en una percepción de la naturaleza como mercancía u objeto, de los territorios como espacios sociales y físicamente vaciables, y del metabolismo económico como algo totalmente separado del metabolismo ecológico natural. Y además, esto va a traer un ordenamiento socioecológico violento, desigual y destructivo, que de no ser limitado social e institucionalmente aspira a propagarse por cualquier territorio que va a ser considerado rentable. Así, el extractivismo va a generar ganancias monetarias exorbitantes para aquellos que instrumentalizan dichas actividades, en este caso las élites de poder tradicional y las grandes corporaciones, a costa de la violencia y el despojo de distintas formas y cuerpos que desde la estructura capitalista, colonial, heteropatriarcal, se encuentran vulnerados y hasta invisibilizados. Los ejemplos son infinitos en América Latina y partes del sudeste asiático y África, y también en los propios centros del norte global. En términos de seguridad, el extractivismo se va a mostrar como la forma para llegar a un tipo de desarrollo que en el ideario moderno es la condición necesaria para alcanzar mejores niveles de vida. No va a ser la riqueza natural en sí, la forma de riqueza, sino va a ser la actividad, es decir, esta parte de extraerla y explotarla, la que va a generar la riqueza. Y como menciona Edardo Gudinas, las riquezas naturales no van a asegurar el desarrollo, sino aquellos que las van a explotar, lo que se conoce como la maldición de la abundancia. Hoy el extractivismo va a contar con los mecanismos suficientes también que le van a permitir reproducirse constantemente, como lo son actualmente los proyectos de desarrollo o neodesarrollo de actores no estatales que van a ser respaldados por las autoridades estatales gubernamentales, que van a justificar esta forma de acumulación por violencia y despojo como temas de seguridad nacional para asegurar la supervivencia de la nación, o también como temas de seguridad humana donde solamente se van a beneficiar unos cuantos. Pese a este peligroso nivel al que está llegando la degradación ecológica, el aseguramiento de los recursos naturales sigue preponderando en la agenda central de la seguridad y defensa como con mecanismos cada vez más sutiles que los preservan como el ideario de desarrollo. Actualmente la vida está en riesgo por una racionalidad centrada en la riqueza material, en la utilidad monetaria ilimitada, y está costando también la vida de muchas personas, vidas humanas y también vidas no humanas. Desde esta perspectiva, creo que es importante, en la siguiente, por favor, ver estos riesgos que plantea, por un lado, la degradación ecológica, pero también las actividades que se generan desde ella y a raíz de ella, y cómo esta seguridad aún sigue centrada en la protección de recursos naturales y en el desarrollo. Por eso dejo en la mesa preguntarnos para quién entonces es la seguridad que se formó dentro de este sistema productivo de acumulación por violentos despojos, y a quiénes beneficia, porque el planteamiento que aquí se hace de la formación de la seguridad dentro de un sistema productivo de acumulación por despojo pretende poner de manifiesto que es al final una racionalidad que hay detrás, que sigue construyendo y reconstruyendo, produciendo y reproduciendo, y al final lo que pretendo con esta ponencia es denunciarle y llamar a salir de ella, entender el problema para poder transformarlo. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias, María Fernanda, por esta ponencia
de un tema tan provocador y tan actual, necesario reflexionar, y nos pusiste los conceptos sobre la mesa para, en todo caso, pues ya uno aplicarlos etnográficamente a, como tú bien decías, casos infinitos de choque político entre diferentes ontologías, es decir, mundos que a veces no se entienden, pero que hay que buscar los diálogos y no matar, ¿no? Esta diversidad que tanto defendemos, pero que no basta con que solo demos cuenta de ella. No es hacer un listado de la diversidad cultural, es mucho más complejo encontrar las convergencias y las negociaciones entre mundos alternos. Pues muchas gracias. Vamos a pasar con la siguiente ponencia. Podemos dejar las preguntas, vayan almacenando sus dudas para el final de la mesa. Bueno, quisiera llamar a Paula Daniela Rivera Maya. No es cierto, sí, cierto, estoy bien. No sé si está por aquí. Sí está en Zoom, ya te vi, Paula. Nos va a presentar la ponencia Documentación de lesiones en contextos de manifestaciones sociales. Bien. Hola, ¿me escuchó? Sí. Ya, buenas tardes primero. Mi nombre es Paula Rivera, soy de la Universidad de Concepción, de Chile. Bien, en primera instancia quisiera comentar que esta ponencia está más bien enfocada al caso chileno y específicamente al caso de los estudiantes secundarios chilenos. Bien, primero voy a realizar como una explicación y en forma resumida de lo que es la documentación de las lesiones, pero más bien enfocada a los derechos humanos, obviamente en contexto de manifestaciones sociales acá en Chile, y luego voy a dar como a conocer lo que ocurre actualmente en el país con los estudiantes secundarios. Acá, bien, primero, para hablar de derechos humanos, primeramente es importante primero rescatar estos conceptos, como lo es la imprescriptibilidad, la tortura, el concepto de víctima, el concepto de impunidad, el concepto de memoria y de mecanismos de reparación y de no repetición también. Bien. Primero tenemos el derecho de las víctimas a interponer un recurso. Este recurso tiene que ser velado por el Estado. O sea, que la persona tenga el derecho a una investigación exhaustiva, independiente e imparcial, derecho a la accesibilidad, a la participación de las víctimas y sus familiares, protección de las víctimas y sus familiares, efectividad del recurso, o sea, esto quiere decir que el Estado tome acciones en un tiempo no tan extendido, y la independencia e imparcialidad de la autoridad judicial. Y por el otro lado tenemos el derecho de las víctimas a obtener una reparación integral. O sea, esto quiere decir que dicha reparación debe tener estas características, como son la indemnización, satisfacción, restitución, rehabilitación y la garantía de no repetición. Muchas de estas garantías o conceptos también están enfocados no solamente al caso en sí, sino también reparación a la sociedad como tal. Bien, aquí. La investigación y documentación en derechos humanos. Bien, los objetivos de la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes son: primero, aclarar los hechos y establecer y reconocer la responsabilidad de las personas o los estados ante las víctimas y sus familias. Luego es determinar las medidas necesarias para impedir que se repitan estos actos y luego facilitar el procesamiento cuando convenga. O sea, esto quiere decir que la mayoría, o sea, obviamente siempre tiene que haber un victimario, una persona que está a cargo de los procedimientos, una persona que luego de la investigación va a salir culpable. Y esta persona obviamente tiene que obtener un castigo mediante la vía judicial. Bien, entonces cuando uno realiza una documentación en derechos humanos debe haber un monitoreo. O sea, por ejemplo, cuando un organismo de derechos humanos, no sé, una defensoría o una defensora o defensor de derechos humanos sigue un caso, primero tiene que seguir unos ciertos lineamientos, como es, por ejemplo, denunciar, informar, proteger a las víctimas, conservar una memoria, dar asistencia a las víctimas, evaluar, actualizar y fortalecer estándares de protección. Esto quiere decir que una vez la persona que está como siguiendo el caso de la víctima no puede dejar como votado de cierta forma a la persona
a quien prestó su servicio. La documentación consiste en un proceso de registro sistemático y detallado de datos, a través del cual se investiga uno o varios eventos de violación de derechos humanos. Es esta labor la que permite dejar constancia de los actos que causaron o tuvieron como resultado las violaciones de los eventos en el marco de los cuales estos ocurrieron, de las personas o grupos afectados o víctimas de los actos y de los agentes involucrados a los que se atribuye la responsabilidad de las violaciones. O sea que sin documentación no hay defensa posible. Luego, más adelante, voy a hablar un poco lo que es la importancia de la fijación de la documentación como tal. Por ejemplo, en los casos donde hay lesiones. Igual eso se entrelaza mucho con lo que es la criminalística y con lo que es el enfoque de medicina legal por el sistema de justicia. Bueno, en una documentación, las víctimas, sus familiares o allegados tienen la oportunidad de ser escuchados y de declarar su propio testimonio. El fin de documentar es la denuncia de actos de violación y su procesamiento ante la justicia, y es también un medio para que las víctimas y sus familias obtengan asistencia nacional e internacional. La falta de documentación puede retrasar una respuesta efectiva. Esto fue sacado mayormente de un documento de una organización que se llama Civilis, y también del Protocolo de Estambul. Bueno, el proceso de documentación consiste en delimitar los hechos o situaciones, identificar las fuentes de información, seleccionar los métodos y técnicas para documentar. O sea, esto quiere decir, ya sean fichas tipo, ya sean fotografías, videos, o también los informes de constatación de lesiones del médico legal. O sea, sí. Registrar de manera detallada los actos y eventos, almacenar la información de la manera más ordenada posible, y a lo largo del proceso de registro deben identificarse las normas de derechos humanos que hayan sido vulneradas en lo oportuno, porque así también se disminuye el tiempo de acción para el abogado. O sea, la importancia acá es acotar tiempos para la persona que luego vaya a hacer la gestión en tribunales. Bien. Entonces, entre los mecanismos de constatación de lesiones, entre los mecanismos de documentación de lesiones tenemos la constatación de lesiones. La constatación de lesiones sirve para demostrar si hubo o no un daño, cómo sucedió, cuánto tiempo demoró en sanar y si hay algún responsable. En caso de omisión o mala praxis en cuanto al procedimiento de constatación de lesiones, o también la falta de respeto a protocolos para su aplicación, hay que contactarse con instituciones autorizadas para peritajes. Se debe solicitar, en el caso chileno, se debe solicitar el informe médico de lesiones en el marco de los derechos humanos para la aplicación de constatación de lesiones para casos de accionar policial desmedido. Es un elemento esencial si se judicializa la violación de derechos humanos y de respaldo en caso de montajes policiales. Esto ha ocurrido mucho en el caso chileno, sobre todo en el 2019, para la revuelta social. Ocurre que, de hecho, es una práctica ya que permanece en el tiempo y que ya es normal para los funcionarios de carabineros, en donde muchas veces, por ejemplo, hay una diferenciación en la legislación chilena, en donde es diferente una constatación de lesiones en menores de edad y es diferente también una constatación de lesiones en mayores de edad, en donde el funcionario policial, una vez que la persona queda en resguardo de deben llevarla sí o sí a un recinto asistencial para que le hagan la constatación de lesión. En el caso de los menores de edad, esta constatación, los funcionarios de carabineros están obligados a hacer la constatación. En el caso de los mayores de edad, depende de que si tienen o no heridas visibles, si tienen hematomas, si tienen lesiones contusas o algún tipo de lesión que se pueda ver o manifestar. Pero en el caso de los menores de edad, esta se tiene que realizar sí o sí. Ocurre que en el caso chileno no se realizan estos procedimientos. Muchas veces a los menores de edad no se les da la instancia para poder, ellos acudir a recintos asistenciales para recibir atención médica. Bueno, menciono también brevemente en el caso chileno del 2019, hubo un caso aquí en Concepción de un chico universitario al cual los carabineros no pudieron encontrar en una manifestación. O sea, los carabineros pensaron que él andaba ahí y este chico logró escapar de la policía
porque mientras él iba escapando recibió una bala de fusil. Y esta bala la recibió en su tibia, de su pierna izquierda. Toma. ¿O comemos? Sí, mi amor, sí, vaya a comer. Y pasa que cuando él recibe este impacto de bala, una camioneta que iba pasando, una camioneta civil, toma a este joven, lo toman, lo llevan, lo trasladan al recinto asistencial, y ocurre que cuando el joven está haciendo ingreso al recinto asistencial, obviamente con una herida de bala, sangrando mucho, Carabineros lo toma detenido. Antes de que él pueda ingresar al recinto, en las puertas del recinto. Lo toman detenido, lo reducen en el suelo, y posteriormente lo mantienen bajo vigilancia en el recinto asistencial mientras él recibe atención médica. Bueno, estamos hablando de una persona que está en una manifestación, o sea, estaba mojado, estaba pasado a gas pimienta, lo cual hizo que las enfermeras no pudieran prestarle la atención adecuada y pertinente a la gravedad de su herida. Luego, la enfermera le pide al funcionario policial que por favor retire las esposas, porque lo tenían esposado, para poder realizarle todos los estudios pertinentes. Se le retiraron las esposas y este joven quedó en una pieza, en una habitación, pero en resguardo policial. Y después, bueno, en la noche, menos mal, este joven pertenecía a una organización política, entonces, porque él tenía ese, ¿cómo se llama? Pertenecía a la organización política, pudo obtener ayuda, fue gente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, fue un encargado acá del Servicio Médico Legal, y ahí claramente se le ingresan los funcionarios policiales y también a la vez entra gente de la PDI, de la Policía de Investigaciones, a tomarle declaración. La gente de la PDI, de la Policía de Investigaciones, que entró a tomarle declaración, eran personas de la Comisión de Derechos Humanos que tienen en la misma PDI. Y se le toma declaración en vista de un funcionario de Carabineros que lo había agredido. Entonces eso obviamente traspasa todos los márgenes de legalidad del accionar policial al momento de tomar una declaración. Y aparte lo mantienen bajo custodia hasta que llega la gente del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y claro, se dan cuenta de todo lo sucedido. Entonces este joven al final queda en calidad de doble imputado. Queda en calidad, primero, o sea, no de doble imputado, sino que queda en una calidad de víctima por la agresión que sufrió, por la vulneración de sus derechos que sufrió, y aparte también queda como imputado por participar en una manifestación. Bueno, seguimos con la ponencia. Quería aclarar como para que magnifiquen un poco cómo es el accionar policial igual acá en Chile. Bien, entonces tenemos las instituciones acá en Chile, que son las instituciones apropiadas para realizar una constatación de lesión, y que tiene validez legal, obviamente. Es el médico legista del Servicio Médico Legal, el Colegio Médico a través de la Comisión de Derechos Humanos, la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Bueno, como mencioné anteriormente, deben existir sanciones en derechos humanos y estas sanciones deben ser proporcionales al daño sufrido y deben ser tratadas con extraordinaria gravedad de los hechos. Ocurre que en el caso chileno tenemos todas estas normativas que hablan sobre cómo se tiene que tratar no una vulneración de derechos, sino que en realidad cuando una persona agrede a otra persona. No hay una normativa específica en este país que sea supraconstitucional o de carácter constitucional que agilice las demandas de derechos humanos. Y ocurre que actualmente las personas que están siendo procesadas como en calidad de imputados por violaciones a derechos humanos están solamente recibiendo penas o castigos como delitos comunes, no con la extraordinaria gravedad de los hechos que debería involucrar una violación o vulneración a derechos. Bueno, aquí tengo una ficha, que esta es la ficha específicamente que estamos trabajando con una brigada de derechos humanos de estudiantes secundarios acá en Chile. Esta ficha, la importancia en realidad, y a lo que me voy acá con esto, es que los estudiantes secundarios actualmente están en proceso de movilización, o sea, ellos en realidad constantemente siempre están en proceso de movilización. Y ocurre que muchas veces no reciben como la atención en sus vulneraciones que deberían recibir.
por muchos motivos, entre los cuales principalmente está que no hay educación cívica en los establecimientos educacionales acá en Chile. De hecho, se disminuyeron la cantidad de horas de historia en los establecimientos educacionales y aparte hay poca o nula educación en derechos humanos. Bueno, esta ficha tipo, en realidad lo importante es que en realidad partió por una investigación que comenzamos a realizar en un voluntariado sobre la normativa que hay en derechos humanos. Y me pillé con esta ficha que aparece en el mismo manual que les comentó de Civilis, y la estamos adaptando junto a la Brigada de Salud y Socorro de Estudiantes Secundarios, porque ocurre que contempla todas las preguntas que se deben hacer como al momento de realizar una observación desde el punto de vista de la criminalística. Por ejemplo, las preguntas de hora: ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, con qué? ¿Ya? ¿Y en qué circunstancias? O sea, el modo, el tiempo y el lugar. Bien. Entonces aquí tenemos un poco lo que es el pronóstico médico-legal que se realiza al realizar una constatación de lesiones. Y bien, y ahora voy a hablar un poco de lo que es el caso de estudiantes chilenos. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Con los minutos cuánto me queda? Vas bien, unos 3 minutos más, ¿podría ser? Ya, bien, ya lo voy a hacer corto. Bien, ocurre que acá estamos trabajando el concepto de salud en resistencia y el caso de la Brigada de Salud de Estudiantes Secundarios. Ocurre que en el contexto chileno, solamente la ciudad de Santiago no han parado las protestas desde el estallido social. Ocurre que en Santiago todos los días viernes hay protestas, hay manifestaciones, y a las cuales se congregan manifestantes y también se congregan brigadas de salud. Las brigadas de salud principalmente son las que actuaron cuando estuvo el estado de emergencia y cuando estuvo la crisis social del año 2019, que se mantuvo el 2020, y hasta que nos restringieron con las normativas de la pandemia. Ocurre que dentro de estas brigadas de salud generalmente están integradas por profesionales de la salud, por gente mayor de edad y todo. Y ocurre que en el caso de los estudiantes secundarios hay una sola brigada de salud. Igual esto es un hecho que a mí me llamó mucho la atención como hecho de investigación para realizar mi tesis en antropología sociocultural, porque no es posible que en un Estado de Derecho tengan que haber estudiantes secundarios menores de edad defendiendo sus derechos y defendiendo su salud también. O sea, ellos mismos en una entrevista que les realicé, claro, me dijeron, claro, nosotros somos niños atendiendo a otros niños. En ese contexto, ellos como brigada reciben la misma represión que los adultos. O sea, son mojados, son seguidos con seguimiento a sus casas, vigilados, obviamente, celulares intervenidos, y todo todo lo que tiene que ver con lo que es la represión policial. ¿Qué? Espérame 2 segundos. ¿Qué pasa? ¿Qué es el número de vocal? Déjame el wifi para allá. Después le digo. Chiquitito. Te estoy pasando. Ya. Ya, ¿aló? Ahora sí. Ya, es que estaba con mi chiquitito. Bien, ocurre que en primera instancia se realizó una visita in situ, como a lo que es la Plaza de la Dignidad, lo que era la ex Plaza, la Plaza Baquedano, acá allá en Santiago. Y ocurre que yo fui con esta ficha impresa y dije, bueno, me gané ahí y vi que habían hartas brigadas de socorro. Y dije, bueno, voy a ver si es que esta ficha se ha aplicado o no se ha aplicado anteriormente. Y se la mostré a una brigadista, a la encargada de una de las brigadas, y me dijo que no, que nunca se había nunca se había ni elaborado ni rellenado ninguna ficha que tenga que ver como con esos antecedentes que yo antes les dije. Y ocurre que, claro, pues yo dije, bueno, entonces estas personas podrán pasarle las fichas en el momento a los manifestantes para que ellos después puedan rellenarlas en sus casas. Y ahí la persona encargada de la brigada me dijo, no, es que no se puede,
Y dije, ¿pero por qué? Y claro, no me imaginé cómo era el accionar en momentos cuando hay una protesta. Y ocurre que ellos como brigada recogen a las personas cuando le dan su primera atención, por ejemplo, en casos de recibir perdigones, en caso de recibir impactos de lacrimógena o lesiones con objetos contundentes, caídas, todo eso. Y ellos tienen un punto de, como por decirlo, de acopio de personas, es un punto de Cruz Roja. Entonces todas las brigadas recogen a las personas, se lleva a este punto de acopio y luego de este punto de acopio las personas más graves se las lleva en el servicio de ambulancia de acá, en el SAP. Y después las personas se van y nunca más tienen contacto con los brigadistas. Entonces claramente se me ocurrió poder poner a disposición esta ficha en los puntos de Cruz Roja. Y después, cuando comenzaron las movilizaciones estudiantiles, comencé a ir a los colegios. Comencé a ir a los colegios, los liceos que estaban en toma, movilizados, y ahí me percaté de que había una brigada de salud y de socorro, que esta brigada comenzó a trabajar a mediados de año, como más o menos desde mayo, junio. Ellos como estudiantes comenzaron a participar en manifestaciones y con sus credenciales, con sus cascos, con sus escudos y todo su equipo, le prestan atención básica de salud a estudiantes secundarios. Y eso, entonces eso es como... ¿Puedo jugar con la Yuli? Sí, pero cuando salga me matan. Es de ahora porque la escuché. Bueno. Ya. Ya. Entonces... ya. Entonces, actualmente me encuentro trabajando junto a estos estudiantes secundarios con el fin como de poder también hacer como un diseño de investigación, acción participativa, en donde a ellos los pueda, de cierta forma ellos puedan empoderarse como del conocimiento en derechos humanos, porque ellos mismos han ido gestionando instancias con las brigadas de salud de adultos, en donde las brigadas de salud de adultos le dan cursos, ellos aprenden sobre atención primaria de salud y a la vez también de derechos humanos. Entonces, en ese momento de investigación estamos, en donde falta todavía asistir a las convocatorias que hay para la próxima semana, ya que se cumplen 3 años desde la revuelta social acá en Chile, y van a haber muchas convocatorias, y obviamente va a haber accionar policial desmedido también. Y entonces en ese proceso de investigación estoy, en donde me he replanteado muchas veces ya el objetivo de estudio, con quién hacerlo y cómo elaborar también material para los estudiantes, para que ellos de las normativas vigentes, de los protocolos, del accionar policial, sobre derechos humanos, sobre sus derechos como niños, niñas, adolescentes. Y eso, y más que nada lo importante acá, como que quiero resaltar y quiero decir también como cuál era el objetivo como de esta investigación, en realidad es como ayudarnos mutuamente, porque una vez que el sistema judicial falla, cuando se ve colapsado el sistema de atención pública, es necesario generar redes como de ayuda, de coordinación y de solidaridad como entre los actores sociales. En el caso, por ejemplo, de los brigadistas de salud, los estudiantes secundarios se articulan con las brigadas de salud de los adultos. Entonces eso también trae, por ejemplo, ellos se tratan como familia, trae cambios también entre como en la percepción de ellos sobre la vida, trae cambios también y consecuencias también sobre lo que va a ser después cuando ellos sean más adultos, porque yo les pregunto, chiquillos, no sé, ustedes están trabajando como brigadistas, están trabajando en derechos humanos, tienen contacto con psicólogos, con psicólogas, porque cuando uno trabaja en la temática de derechos humanos, también tiene que haber una autoayuda, tiene uno que mantener también, porque uno ve situaciones que son fuertes, las presencia o las vive también. Entonces, importante es que ellos puedan también tener como todos los lazos y todos los contactos con personas que estén dispuestas también a proporcionarles estos servicios a ellos también. Y eso en resumen. Y muchas gracias, creo que me pasé en el tiempo. No te preocupes. Gracias, Paula, por esta presentación de un tema
del que creo que se habla poco, ¿no? La documentación. Yo había estado cerca de la documentación museística, que era como, o sea, justo esto que nos planteas, y ahora que nos lo presentas para un caso que es de vida o muerte o que se trata de la integridad física y moral de las personas, pues es mucho más complejo, ¿no? Y generar estas fichas que sean suficientemente amplias para todos los casos, pero suficientemente específicas también al mismo tiempo para detallar con precisión una circunstancia de violencia o de conflicto y agresiones. Pues muchísimas gracias. Vamos a avanzar con la tercera ponencia de esta mesa. Estamos en la mesa 9, titulada Movimientos Sociales y Acción Colectiva en el siglo XXI. Y la tercera ponencia de la mesa estará a cargo de Daniel Sánchez, de la UAM Iztapalapa. Su ponencia se titula Nuestra lucha es por la vida, el caso del movimiento Pueblos Unidos de la región de Cholula y los volcanes. ¿Estás en línea? Daniel, adelante. Muchas gracias. Voy a compartir una presentación que tengo aquí en un momento. Y nada más, si me confirman la presentación, aquí está. Solo para confirmar si se ve. Se ve muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Como ya comentaban, la presentación del día de hoy está situada precisamente en una movilización que se dio en la región de las Cholulas, en los límites entre Cholula y Huejotzingo, por así decirlo. Y bueno, esto es lo que les vamos a exponer el día de hoy. Para empezar, bueno, es importante entender que estamos hablando de un territorio milenario dentro de una dinámica global del sistema mundo. En primer lugar, es un territorio milenario debido a que, bueno, antes que nada, presentándolo así en el mapa, como podrán darse cuenta, la región de la que estamos hablando es una región que hemos llamado región cholulteca, que se localiza prácticamente parte de ella dentro de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla y en cercanía con la cuenca del Valle de México, que únicamente está dividido por la presencia de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, aquí la ubicación del municipio de Juan Cebonilla, que es en donde toma curso esta movilización, donde se encuentra la planta de Bonafont. Y bueno, ahí marcando con una estrellita de color naranja la ubicación de, bueno, quizás ustedes recuerdan del famoso socavón de Puebla, que, bueno, más adelante vamos a exponer por ahí algunas relaciones que hay con este tema. Y mencionaba que es un territorio milenario porque, como podrán ver en esta línea del tiempo, estamos hablando que en la región hay una ocupación ininterrumpida de aproximadamente casi poco más de 3.000 años, ¿no? La existencia de la ciudad de Cholula, por ejemplo, dentro del municipio de San Pedro de Cholula, tiene una ocupación ininterrumpida de 3.000 años y es un territorio que, si buscamos en las fuentes históricas, lo que ahora las personas que habitan aquí, los cholultecas, reconocen como parte de su región o de su territorio, pues coincide mucho con los límites que para el periodo posclásico, para la llegada de los españoles, correspondía al Hueyaltepetl de Tolancholola, ¿no? Como podrán ver, pues bueno, desde la llegada de los españoles a estas tierras, pues ahí sucede un evento muy fuerte, que es el de la matanza de Cholula en 1519, la imposición de un nuevo orden colonial, que digamos hasta cierto punto que Cholula fuera reconocida como una república de indios, pues ayudó a que no hubiera demasiada injerencia en cuanto al orden colonial más allá de ciertos elementos, lo cual permitió que en esta región pues digamos, las prácticas sociales, religiosas, incluso económicas, pues se adaptaran a las nuevas circunstancias sin que esto implicara un exterminio del todo, ¿no? Para 1960 se da un fuerte auge de la industria impulsada precisamente por la industria automotriz. Anteriormente, digamos, en esta región abundaban lo que eran las textileras, pero para los 60 del siglo XX, con la llegada de Volkswagen a la región, pues bueno, se da este giro hacia la industria automotriz. Y actualmente, pues estamos viendo cómo el giro ha dado hacia la turistificación del pueblo mágico de San Pedro y San Andrés Cholula,
lo cual implica que toda esta región también está siendo incluida dentro de estos procesos de turistificación. Al respecto, pues creo que llega muy bien una propuesta que realizaba Guillermo Bonfil Batalla por allá de finales de la década de los 60, que era el modelo de los centros barrio, el cual nos decía que precisamente el centro de la ciudad de Cholula funcionaba como un engrane que conectaba tanto a los barrios tradicionales de la región, los barrios pueblo, y las pueblos y juntas auxiliares, ¿no? Lo que actualmente podemos decir también los municipios que habitan dentro de esta región, con la dinámica de una sociedad global por medio de la ciudad de Puebla. Esto implicaba un flujo de recursos de carácter de territorios, de recursos naturales, de mano de obra, mercado de consumo, etcétera, y que hoy lo podríamos entender a partir también como ejemplo de estas dinámicas que estamos exponiendo a continuación, para que se den una idea, como mencionaba y vean en el mapa, pues la mancha urbana de la zona metropolitana prácticamente ha engullido a la mitad de la región de la ciudad de Cholula. Bueno, de la región choluteca. Ahora, hay antecedentes muy interesantes de este movimiento que, vamos a mencionar rápidamente. Los más recientes, a partir de 1994, se da una defensa del agua por los pueblos de Santa María Cuexcomac, San Buenaventura en Altican y San Francisco Cotlán, localizados en esta región cholulteca y en la falda de los volcanes. La defensa del agua, pues bueno, como mencionaba con el modelo planteado por Bonfil Batalla, pues era precisamente para poder abastecer a las industrias que se establecieron en la región, en el Parque Industrial de Huejotzingo, los parques industriales de Ciudad de Puebla, de la zona metropolitana, etcétera, ¿no? Ese mismo año también se da una lucha contra una empresa que se llamaba Gas Zapata por el intento de construir un gasoducto en Puebla. En el 2010 se da la oposición de estos habitantes para la construcción de las autopistas Arco Poniente y Arco Sur. Y es que cabe mencionar, por ejemplo, que la construcción del periférico ecológico en la ciudad de Puebla a finales del siglo XX, pues implicó que todos los terrenos que estaban alrededor cambiaran su valor, ¿no? Para generar una plusvalía y una especulación económica inmobiliaria muy fuerte. Hay que señalar que la región de Angelópolis, que actualmente podríamos decir es como el Santa Fe poblano, ¿no? Comparado con el Santa Fe de la Ciudad de México, pues se erige dentro de territorios del municipio de San Andrés Cholula, en el cual pues ha habido despojo territorial, ¿no? Por parte del Estado. En enero de 2017 se realiza la reforma al artículo 12 constitucional del Estado para facilitar la privatización del agua. Para diciembre del 2012, era de enero de 2012, perdón, no 2017, inicia el proceso de privatización de agua en el municipio de Puebla y su zona conurbada, dentro de la figura de Agua de Puebla, por ejemplo, ¿no? Luego, bueno, aquí me moví un poquito, para precisamente en enero de 2013, pues también, digamos, hay movimientos en otras partes del estado. Uno de ellos es el que se da contra 50 manifestantes que se oponían a la hidroeléctrica de Grupo México en Onintla, en la Sierra Norte, un pueblo totonaco. Y bueno, 50 manifestantes fueron retenidos por parte de la Policía Municipal precisamente para reducir esta movilización, y así, bueno, podrán ver a grandes rasgos. La última movilización correspondería a 2019, cuando se da una movilización para defender el río Metlapanapa, que pasa por los límites de la región, que se intentaban descargar las aguas tóxicas del Parque Industrial de Huejotzingo en el colector municipal de Juan Cebonilla. Obviamente, esto implicaba una mayor contaminación y daño a los habitantes de la región. Con este contexto, pues nos podemos ir hacia el origen de la movilización y acciones realizadas por los involucrados. Resulta que desde los 90 la industria Bonafont coloca una planta potabilizadora, embotelladora y de distribución en el municipio de Juan Cebonilla, que adquiere el derecho sobre unos pozos calificados como pozos privados, ¿no? De los cuales extraen agua. Resulta que para el 22 de marzo del 2021, en pleno contexto de pandemia, donde esto también nos llevó
de manera, digamos, pública a cuestionar el modelo civilizatorio que estábamos llevando por todo este desastre global, ¿no?, que se generó, pues bueno, ellos convocan y toman la planta de Bonafont el 22 de marzo de 2021. El 29 de marzo de este año, 2021, se da una marcha solidaria donde la comunidad otomí, que si recordamos ellos también hicieron toma del INPI en Ciudad de México, se une a esta movilización junto con la Unión Popular de Vendedores Ambulantes de la Ciudad de Puebla. Para el 14 de mayo se genera la clausura, digamos, simbólica, ¿no?, entre comillas, por parte del gobierno municipal de Juan Cebonilla de la planta, aunque muchos del movimiento pues cuestionaban esto debido a que señalaban que solo era un acto propagandístico y bueno, más adelante pues veremos que tenía razón. El 29 de mayo, casualmente, bueno, entre comillas, casualmente, se genera el socavón en Santa María Zacatepec, que es una junta auxiliar que pertenece al municipio de Juan Cebonilla. Recordarán este socavón, pues aunque hubo por ahí diversas versiones, incluso por parte del gobierno que decían que no tenían nada que ver con la cuestión del saqueo de los recursos hídricos, los mismos pobladores de la región que tomaron la planta de Bonafont denunciaban que este socavón era un ejemplo máximo de lo que estaban viviendo debido a que ellos desde sus pozos tradicionales que ocupaban para el riego de sus cultivos, pues notaban siempre que había una disminución desde la presencia de la planta Bonafont y que en estos meses que ellos detuvieron las operaciones y clausuraron los pozos de extracción de Bonafont, pues se vio un aumento considerable en los niveles de agua que ellos usaban, ¿no? Y pues ahí, a partir de ahí, y con la muestra del socavón, pues ellos señalaban que estaban haciendo un daño ecológico muy fuerte por parte de esta industria en la región. Finalmente, para el 8 de agosto, se crea el Altepemezcali, en lo que antes fue la planta Bonafont, que ellos llamaron como la Casa de los Pueblos, a partir del cual se iniciaron diversas actividades para concientizar. Una de ellas, una de las más fuertes, de mayor convocatoria, fue la que se realizó del 30 de agosto al 4 de septiembre en el Encuentro Nacional de Científicos por la Vida. En este encuentro, donde hubo académicos, donde hubo pobladores de la región y demás, participando en estas mesas de discusión que ellos plantearon sobre el modelo civilizatorio que estamos llevando, pues se llegaron a acuerdos interesantes donde se hermanaron con grupos en Francia, donde se buscaba que ellos también hicieran protestas en la planta central de la empresa Danone, que es a la que pertenece Bonafont. Lamentablemente, para el 15 de febrero de 2022 se da un desalojo por parte de la Guardia Nacional y la Policía del Estado de Puebla, en la cual ellos toman el Altepemezcali y posteriormente, para el 25 de septiembre de este año, o sea, hace unas semanas, se reinaugura la planta Bonafont, aunque se aclaraba que debido a ciertos daños que se habían generado a las bombas de extracción, pues únicamente iba a ser una planta de distribución, más ya no de envase. Cabe recalcar que ante esto, pues se culpó a los manifestantes y bueno, por ahí el 13 de marzo de 2022 se acusó que incluso la planta Bonafont anduvo regalando botellitas de agua a los funcionarios, ¿no? Para de alguna manera como hacerse notar y que al final esto influyera junto con otras acciones como desinformación y demás a que la consulta indígena que buscaba que el municipio se rigiera por usos y costumbres, pues no avanzara y se mantuviera la ley municipal. Con este contexto, pues bueno, nos vamos a lo que es la reflexión. Algo interesante de todo esto es que, en primer lugar, estamos hablando de acciones que están enmarcadas dentro de una lógica de movilización de los pueblos originarios a nivel global. Esto lo señala Turner como parte de una articulación que existe entre el medio, en lo que nosotros llamamos medio ambiente, y las formas de vida de las comunidades originarias en las cuales ellos no tienen una distinción o hay una mayor relación de manera íntima entre la existencia de la comunidad con el medio que les rodea. Esto implica que se generen respuestas políticas y de resistencias en la cual el posicionamiento de ellos es precisamente el de una defensa en torno a la región. Más allá de la fuerza, algo interesante que se señala acá es que podemos retomar a Melucci para señalar el poder de la palabra para plantear nuevas posibilidades de vida.
algo que nos deja la reflexión en torno a este movimiento es precisamente que hay un abanico de posibilidades en cuanto a cómo actuar que van más allá de la confrontación directa por uso de la fuerza, ¿no? Algo interesante es que en el ATP Mezcali también estuvo la presencia de, digamos, elementos que conectaban al movimiento con la lógica zapatista, ¿no? Y que incluso esta lógica del ZLN que había ahí, pues implicaba este cuestionamiento también, ¿no? Hacia el modelo civilizatorio que, bueno, en la primer ponencia ya nos exponían maravillosamente sobre las cuestiones que hay en torno a esto del antropoceno. Esto también implica la posibilidad de adaptarse al contexto de flujo de información y sumar el poder de los significados que estas movilizaciones han llevado a cabo. Por ejemplo, el uso de nuevas tecnologías en un contexto de pandemia, donde la convocatoria, pues digamos, por el contexto podría pensarse como casi nula, permitió que, por ejemplo, por vía redes sociales, hubiera participaciones y hubiera un mayor eco de este congreso al que ellos llamaron, pues para señalar lo que estaba pasando, ¿no? Por ahí, bueno, en mi caso no me fue posible estar de manera presencial en estas movilizaciones, pero gracias a las redes sociales y a los espacios que en este movimiento se crearon, pues era posible ir siguiendo lo que estaba sucediendo y bueno, lamentablemente también seguir el proceso de desalojo que se llevó a cabo, pero pues que también permite tener un registro ante el cual señalar en caso de que hubiera excesos policiales, ¿no? Algo interesante también, como mencionaba, era que esto permitió hermanar con otros movimientos, como el caso de generar esta denuncia contra el Grupo Danone y la red de empresas extractivistas de los recursos hídricos, no solo a nivel estado, a nivel regional, sino a nivel global. Ahora, esto también, como mencionaba, está dentro de la lógica de acción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el uso de estos movimientos que dan a los medios de comunicación que ahora tenemos, ¿no? Más allá de las acciones, estos movimientos se caracterizan por lo que son y representan sin depender únicamente de la acción, sino de la cuestión simbólica. Por ejemplo, las estrategias de convocar encuentros donde diversos actores sociales pueden formar parte en torno a una problemática común y que a la vez refleja las experiencias que fueron generadas por los propios zapatistas desde antes de su levantamiento armado en 1994 hasta el día de hoy. Por ejemplo, las experiencias que son compartidas y transmitidas por medio de las redes establecidas dentro del Congreso Nacional Indígena y son replicadas y reformuladas de acuerdo al nuevo contexto, donde el símbolo de resistencia se hace presente dentro de la figura de pueblos que son originarios, no solo enmarcados por su presencia milenaria en un territorio determinado, sino también por los procesos de explotación, desigualdad y sometimiento que han padecido de manera histórica y cómo a través de ese corpus de conocimiento presente en sus formas de vida tradicionales, encuentran el eje para hacer frente al modelo civilizatorio impuesto desde la época colonial, cuya complejidad es englobada y simbolizada dentro de la figura de la hidra capitalista que actúa a través de los proyectos de muerte promovidos por el mal gobierno. Y para cerrar con estas reflexiones, mientras presento lo que es la bibliografía que se empleó en esta investigación, es que a nivel personal también nos increpa para enlazar también las vivencias que nosotros tuvimos, por ejemplo, a partir de la situación de la pandemia, para cuestionar el modelo de vida que estamos llevando, ¿no? Que, pues bueno, una pregunta tan simple como, si no consumimos Bonafont, por así decirlo, ¿qué podemos consumir? Nos lleva a cuestionarnos cómo es que nosotros tenemos entrada a recursos hídricos como población de una región y cómo estos recursos hídricos son empleados para darle mayor cabida a la industria o a especulaciones inmobiliarias. No nos sorprendería que el día de mañana, por ejemplo, la plusvalía de un edificio se genere a partir de los accesos al agua, cuando el resto de la población tenga que, pues, ¿por qué no decirlo?, mendigar el recurso hídrico, similar a lo que sucedió en Nuevo León. Como podemos ver viendo el análisis de estas movilizaciones, aparte de generarnos empatía y llevarnos a cuestionar incluso de manera personal de cómo es lo que estamos viviendo, también nos permite plantear o nos invita a reflexionar y a soñar nuevos escenarios en los cuales podamos disminuir estas desigualdades
y cumplir con esta misiva de que en 1994 se generaba la de soñar un mundo donde quepan muchos mundos. Y bueno, eso sería todo. Agradezco el espacio y la participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Y es un caso que regreso a la ponencia primera de esta mesa con María Fernanda, ya como aplicando los conceptos a un caso específico, que además nos haces un recorrido histórico bien interesante y muy completo, gracias. A mí me llevas a pensar, pues, ¿cuántos ejemplos hay como esto? De extractivismo y de uso de lo que para la sociedad moderna son los recursos naturales, y lo pongo en unas grandes comillas, porque no para todos los pueblos son recursos naturales, ¿no? Son seres no humanos, son existentes, son seres otros con los que vivimos y coexistimos, y no necesariamente hay que explotarlos y hacer uso de ellos o sacar, usufructuar, ¿no?, con ellos. Pero bueno, la sociedad moderna lo ve así. Entonces nos pones un ejemplo muy claro, ¿no?, y sobre la mesa de esto que primero María Fernanda nos presentaba en esta mesa, y como muchos otros casos que existen, pensé en la Mazateca con los espeleólogos y las cuevas, o pensaba en el viento, en la Mixteca, o no sé, las mineras, ¿no?, y también tiendas cuyos nombres no diré, ¿no?, de supermercados en Teotihuacán. En fin, tenemos tantos ejemplos en nuestro país y bueno, en el mundo. Viveiros de Castro es un antropólogo activista en la Amazonía, en el mismo sentido que estamos dialogando aquí. Qué bueno que se está haciendo este tipo de investigación, lo celebro, aquí en México, en nuestro país. Pues vamos a dar paso a la última ponencia de esta mesa. Está a cargo de Christopher de Jesús Vargas Gómez, de la Universidad de Quintana Roo, y no sé si anda por acá. ¿Sí? También está. Hola. Ok, la ponencia se titula El movimiento de disidencias sexuales en Chetumal, Quintana Roo, estudio antropológico para la prevención y atención de la discriminación y continuum de violencias contra las personas LGBTTIQA+. Pues adelante y vayan preparando todas sus preguntas, porque después de esta última ponencia tendremos el diálogo. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, muy bien. Ok, voy a presentar y pues buenas tardes a todas, todes y todos. Como decía la compañera, soy de la Universidad de Quintana Roo, ahora autónoma, estudiante de la maestría en antropología aplicada. Y pues les vengo a presentar mi trabajo de tesis de ahora del posgrado, que pues es un esfuerzo por reconocer, por documentar y también de generar documentos científicos sobre las violencias que atraviesan las personas LGBT en Chetumal, Quintana Roo. El desarrollo de este problema no lo hice de forma aislada o de forma particular. En especial en la antropología aplicada, la descripción del problema se hace junto con la población meta. Tanto la descripción del problema como toda la investigación en general no es algo que describa desde mi propia perspectiva, sino que se hace y se trabaja en conjunto con la población. Entonces, todo lo que les voy presentando es trabajo colaborativo con estas organizaciones, quienes pues me explicaron cómo visualizan el problema de la discriminación y cómo evoluciona en un continuum de violencias que lamentablemente culmina en crímenes de odio que ocurren aquí en el estado. Y pues dentro de los objetivos que tengo con esta investigación, el general es identificar y describir los movimientos de disidencias sexuales en Chetumal, Quintana Roo, y la percepción social que se tiene sobre ellos para contribuir desde la antropología aplicada a la prevención y atención de la discriminación y continuum de violencias. Es decir, quiero estudiar cómo inciden las personas LGBT a través de este movimiento en la prevención y atención de la discriminación y los continuum de violencias. Y pues en los objetivos particulares está identificar en Chetumal a las organizaciones de sociedad civil que integran este movimiento para comprender sus objetivos y analizar su narrativa. Al mismo tiempo quiero analizar y registrar casos de discriminación hacia personas LGBT aquí en Chetumal.
para comprender los continuum de violencias a través de las organizaciones de sociedad civil que integran estos movimientos, ya que, pues, al menos aquí particularmente, no es común ver a personas LGBT haciendo muestras de afecto en público. En otros estados creo que es un poco más común, pero al menos aquí en Chetumal no. Hay casos de parejas que han sido detenidas en el bulevar por besarse o cosas parecidas. Entonces, este tipo de situaciones es las que pienso, las que pretendo registrar. Y también quiero describir un poco de la trayectoria histórica del movimiento de disidencias sexuales en Chetumal, que pues al menos en la península pues no es tan común que se registre el activismo LGBT y este proyecto de investigación también es un esfuerzo para eso. Y pues las gafas teóricas analíticas con las que visualizo esta situación empiezan con el concepto medular, que es el concepto de disidencias sexuales. Que pues bueno, ¿por qué no hablo de diversidad sexual? Cuando hablamos de diversidad, eso es un concepto o una idea que a mí se me hace muy abierto, ¿no? Cuando hablamos de diversidad sexual, no delimita de alguna manera, sino que hablamos de todas expresiones sexuales y de género que incluyen a personas heterosexuales y cisgénero, es decir, aquello que es como normal, lo normativo dentro de la sociedad y a ninguna persona por ser heterosexual o por ser cisgénero se le discrimina. Entonces, ahí no, al menos para mí, por eso el concepto de disidencias sexuales es más atinado que el de diversidad sexual, porque es más específico hacia las expresiones sexuales y de género no normativas. Y este concepto de disidencias sexuales se refiere específicamente a eso, ¿no? A aquellas sexualidades que no entran en el marco de lo normativo. Y este concepto se ejemplifica en la imagen que incluye en esta presentación que pueden ver, sobre cómo un muro, una serie de muros dividen lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno no es discriminado, es normal, es natural, es sagrado, es saludable, son las personas heterosexuales, el matrimonio monogámico, en esta idea convencional hegemónica de familia, mientras que aquello malo, aquello anormal o no normativo es pues antinatural, es dañino, pecaminoso, es incluso bajo esquemas moralistas muy conservadores, es monstruoso, ¿no? Se ha descrito históricamente que incluye a personas LGBT, a personas transexuales, bueno, es como bastante clara, ¿no? La línea y también muy específico aquello que sí es normativo. Um, También hablo de discriminación, entendiéndola como un acto social, político y estructural que rechaza, señala y vulnera a personas de diferentes grupos humanos. Estos actos se basan en el color de la piel, la identidad de género, el sexo, el origen social, religión, entre muchas otras situaciones, pero recalco que es importante reconocer su origen estructural y que esta dimensión pues lo hace un problema bastante complejo, pero aunque la discriminación la describo como un acto arbitrario, sí creo que es importante hacer énfasis en su dimensión estructural. Eh, También hablo del continuum de violencias, ¿no? Sobre esto igual fue muy mencionado por las personas del movimiento de disidencias sexuales, quienes mencionaban que las violencias que viven van desarrollándose, desde chistes, desde burlas, desde señalamientos, rechazo, y que conforme van creciendo se va desarrollando y culmina lamentablemente en crímenes de odio. Por eso la idea y el concepto de continuum de violencias es importante para estudiar esta investigación. Ah, Igual la idea de movimientos sociales no es indispensable al momento de hablar de disidencias.
que se refiere a los grupos históricamente poco favorecidos, quienes se organizan colectivamente para conseguir mejores condiciones de vida, por lo que estos movimientos implican la participación de las periferias de la sociedad y de las disidencias. Y pues en el marco de investigaciones antropológicas aplicadas es importante los supuestos de intervención, aquellos escenarios tanto positivos como negativos por la acción o por la intervención del antropólogo aplicado. En esa parte puse dos solamente para ejemplificar este aspecto. Eh, Considerando la intervención, es importante reconocer la incidencia en políticas públicas, este esfuerzo que hacen los movimientos de disidencias sexuales para poner a las personas LGBT en la agenda pública. De esta manera, el Estado podrá tomar acciones y prevenir estos actos de discriminación. Y el no atenderlos implica pues continuar con este proceso de normalización de las violencias hacia las personas LGBT. Esta normalización que nos lleva a pensar que lo normal o lo correcto es que las personas LGBT vivamos bajo este continuum de violencias, ¿no? Y que lamentablemente, reitero, terminan en crímenes de odio. Las metas de acción, pues son varias, ¿no? Dentro de las primeras están difundir el trabajo de estos movimientos de disidencias sexuales, que pues pongamos en el tema de la conversación el respeto y la dignidad de las personas LGBT+. También se realizarán talleres en torno a la reflexión de las acciones de este movimiento sobre la importancia de sus acciones para repercutir en la sociedad. También se realizarán conferencias en espacios públicos donde se pueda socializar tanto los resultados de esta investigación como del movimiento, y también talleres para personas que estén interesadas en adentrarse a este movimiento. Y pues también les quiero presentar un poco de los resultados que obtuve en mi primer trabajo de campo, que fue en el periodo de verano de este año. Esta imagen que están viendo es del Palacio Municipal del municipio de Otompe Blanco, que pues es parte de Chetumal, Quintana Roo. Y pues esto fue como muy simbólico. Fue el encendido de luces que por primera vez se hizo en el palacio de este municipio, y que también tuvo un discurso muy emotivo por parte de la presidenta municipal, y al menos desde mi criterio tuvo coherencia en el sentido de que justo después de este discurso el cabildo se reunió para gestionar a favor de las personas LGBT, y durante el mes de junio la documentación de personas trans para el cambio de identidad de género será gratuito durante el mes de junio. Si bien es como un primer paso, pues yo lo considero como algo favorable, ¿no? Que por primera vez se tomen estas acciones. Y también participé en las marchas del orgullo en Quintana Roo. Estuve en Cancún, en Playa del Carmen, en Chetumal y en Felipe Carrillo Puerto. Y pues estuve narrando y describiendo lo que vi, lo que viví, lo que estuve observando durante las marchas, ¿no? Y es un espacio de mucha libertad, es un espacio en el que todas y todos todos nos acompañamos, ¿no? Durante esta manifestación y durante los esfuerzos por recordar a quienes ya no están. Los discursos que se manifestaron iban mucho hacia eso, ¿no? Hacia las personas que hoy ya no están y ya no pueden marchar con nosotros. Y pues este día es permisivo para abandonar los prejuicios y las maneras ortodoxas de ver la identidad de género y la sexualidad. Este espacio, la verdad, fue como, bueno, fueron mis primeras marchas, nunca había asistido a una, y la verdad es que pues fue muy emotivo particularmente. Am, Sin embargo, pues no todo fue bueno, no me di cuenta de que hay mucha resiliencia que,
aún tengo mis reservas con esta idea de resiliencia, pero eh, por ahora creo que es la manera más adecuada que encuentro de definirlo, ¿no? Sobre cómo estas personas se enfrentan a las adversidades, perdón, y van creando vínculos, redes de apoyo, y pues van sobrellevando, ¿no? Estas violencias verbales, físicas, simbólicas, estructurales, psicológicas, no por mencionar alguna. Eh, y pues la lucha es contra el odio, ¿no? Y este a su vez se sigue materializándose de muchas maneras. Y pues esta imagen que están viendo es como un ejemplo claro de esto que les estoy comentando, ¿no? Eh, Durante este mes de junio se pintaron dos pasos peatonales con la bandera del movimiento LGBT. Y pues no pasó ni una semana y la sociedad en general terminaron pintando, manchando estos pasos peatonales, ¿no? Demostrando que pues todavía siguen expresiones de odio, ¿no? Tanto a las personas directamente como a los símbolos. Y pues durante ese trabajo de campo también logré identificar a las personas con quienes voy a participar, desde quienes voy a entrevistar para hacer esta recapitulación del movimiento histórico, también a las personas que de quienes voy a tomar los casos para relatar ese continuum de violencias y discriminación y también para describir a las organizaciones que incluyen el movimiento, ¿no? Quienes organizaron las marchas en Cancún, en Playa y en Chetumal y en Felipe Carril Puerto. Y pues hasta ahora son como los primeros avances de mi investigación, aún sigue en marcha, pero pues en general, como dije al principio, es un esfuerzo por contribuir al movimiento, ¿no? Y que tenga un sustento científico cualitativo que nos permita reconocer el sufrimiento que hay tras esta violencia estructural. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Christopher, por ponernos sobre la mesa este concepto de disidencias sexuales, ¿no? Rompe con lo que se ha dicho regularmente sobre diversidad sexual, entonces creo que es muy provocador esto que nos traes. Y bueno, siempre un tema complejo, muy polémico. Aquí en la ENA tenemos estas últimas semanas el tema, ¿no? Y creo que da mucho que decir y mucho para dialogar. Entonces, bueno, con esta ponencia de Christopher terminamos las ponencias de la Mesa 9, Movimientos Sociales y Acción Colectiva en el siglo XXI, pero bueno, no sé, tenemos todavía tiempo para preguntas, comentarios, algo que quieran entre los mismos ponentes dialogar o quienes están en el público, que haya por ahí algún comentario o felicitaciones, no sé en el Facebook qué hay. Bueno, hay felicitaciones, eso sí. Sí, ¿me escucho? Bueno, para Daniel, le quería preguntar, bueno, respecto a esta cuestión de la lucha con el agua que hay allá en Puebla, ¿qué tanto ha afectado a que la gente se una a estas luchas? Por ejemplo, el ver que muchos activistas sociales son asesinados, son, pues, desafortunadamente, pues, perseguidos, buscados, ¿no? Entonces, este tipo de acciones que vemos ya cada vez desafortunadamente más cotidianamente, ¿qué tanto afecta para que la gente se una a este tipo de luchas, en el caso específico de Puebla? Ok, no sé si damos pie a otras preguntas o contesto de una vez. Adelante, puedes responder. Ok, mira, es algo, podríamos llamarlo complejo, en el sentido de que si bien han tenido poder de convocatoria, también ha habido conflictos de manera local con esta situación. Mientras realizaba esta investigación, por ejemplo, acudiendo a ciertas fuentes periodísticas, ¿no? Porque también, digamos, en las notas periodísticas también había elementos muy interesantes como para conocer de manera pública cómo se maneja el tema.
pues me encontraba también con ciertas columnas de comentarios en las cuales señalaban que estas movilizaciones respondían a intereses particulares, ¿no? Y eso genera obviamente una polarización en la población, ¿no? Generando muy, muy interesante que podríamos señalar la presencia de dos polos, por así decirlo. El primero de ellos correspondería a las personas que de repente nos cuestionamos la situación que estamos viviendo, no solo a nivel local, sino como un reflejo, por ejemplo, de cuestión civilizatoria, ¿no? Que yo intuyo, por lo que he platicado con otras personas, que esto se generó debido a la circunstancia que vivimos del COVID, ¿no? Que incluso hasta llegó a replantearse cómo la adquisición de alimentos y demás, como que cierta sensibilización a estos temas. El otro polo que podríamos señalar es el que todavía sostiene este discurso de la modernidad, hablando del progreso. Por ejemplo, había situaciones en las que en redes sociales, ¿no? O incluso dentro del mismo municipio de la ciudad de Puebla, poco se cuestiona de dónde viene el agua, ¿no? Incluso se sigue, ampliándolo un poco más grande el tema, se sigue viendo como un logro la construcción de más complejos habitacionales, como pueden ser en la región de Angelópolis, que solamente cierto sector de cierta capacidad económica puede acceder, y se deja de lado los procesos o el largo historial de despojo que ha habido en estas tierras, donde incluso los habitantes de pueblos originarios, como es el caso de San Bernardino Tlaxcalancingo, que son, digamos, los cultivos de nopales que de manera generacional ahí se han llevado, limitan con la barda de estos edificios, estos grandes complejos habitacionales, ¿no? Y de repente hay un paisaje donde ves las nopaleras y de repente una barda y un edificio de 20 y tantos pisos que luego en TikTok pues aprovechan como para decir que son grandes obras de la ingeniería y demás, ¿no? Entonces, aquí, pues digamos, hay mucho por hacer. Lamentablemente, contextos urbanos como es la ciudad de Puebla, que digamos su presencia implica que estos, lo que podemos llamar entre comillas recursos naturales se sigan extrayendo para que ella siga viviendo, ¿no? Si la entendiéramos como una entidad viviente de la ciudad de Puebla, pues implica que muchos de los habitantes se cuestionen de dónde vienen los alimentos, de dónde viene el agua que consume, incluso la energía eléctrica. Este año, y bueno, principalmente este año, durante las sequías, pues sí hubo ciertos problemas que se agudizaron y que implicaron que se cuestionara y que incluso diputados del Estado buscaran echar abajo la llamada ley de privatización de agua para quitar el poder a los concesionarios, pero eso pues también como que cuestiona, bueno, pero al final de cuentas no se está resolviendo el problema de fondo. Y lamentablemente falta mucho por hacer, hay muchas problemáticas del lado, por ejemplo, de la Matlacueye o el volcán Malinche, y también en el pico de Orizaba, ¿no? Por ejemplo, que son los que recargan los grandes mantos acuíferos, todavía hay problemáticas de deforestación muy, muy graves que a veces sobrepasan la acción de la ciudadanía, ¿no? Que pues, nos lleva a problemáticas que cuando los vemos ya a nivel macro, vemos que están enlazadas unas con otras, ¿no? Y que sí posibilita pensar en la decadencia de la civilización moderna occidental. Y bueno, queda la pregunta, ¿no? O sea, ¿de qué manera podemos concientizar o más bien unir esas inquietudes con las personas? Como mencionaba, el habitar en una ciudad como la de Puebla implica que a veces no conozcas a tu vecino, que a veces no conozcan a los que viven en tu unidad habitacional, y los contextos de violencia que se viven en urbes como esa, pues implican que haya dificultad para generar una articulación ciudadana, ¿no? Pero creo que pues hay todavía mucho trabajo por delante. Foros como este nos ayudan, por ejemplo, que se compartan en internet, pues como para poder explicar y que más gente afín se vaya sumando, ¿no? Pero sí podríamos decir que es un contexto diverso, polarizado, pero que podemos entenderlo a partir de estos dos ejes, desde quienes nos cuestionamos la forma de vida que llevamos y quienes todavía mantienen este discurso de el progreso modernista, ¿no? Que incluso hasta podríamos señalarlo como eurocentrista, tal vez, ¿no?
Muchas gracias, Daniel, por tu respuesta. No sé, ¿hay otra pregunta? Adelante. Ya está. Esta es para María Fernanda. Tu tema me llama la atención por un aspecto muy esencial. A partir de que hablamos justamente de antropoceno y estas perspectivas de seguridad, a mí me salta mucho en la actualidad cómo se puede evidenciar a través de tu investigación, o cómo podrías tú entender a través de tu investigación cómo las problemáticas ambientales, cómo este boom que hubo a partir de la pandemia con el consumismo y todo este desarrollo, cómo esto nos va a llevar a algo que yo considero un problema eje, que es la inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria entendida en que hay alimentos suficientes y hasta de sobra, pero no hay un sistema de distribución, no hay un sistema de alimentación, no hay un sistema cultural de alimentación que nos pueda brindar esa seguridad para que todos y cada uno podamos tener acceso a alimentación. Hay alimentos echándose a perder, hay alimentos que se están tirando, hay incluso videos de YouTube de gente comiendo montañas de comida, vomitándola, tirándola, o sea, justamente en aras, y que de hecho creo que fue un gran boom en esta pandemia, estos lives de gente comiendo cantidades enormes de comida, mientras que nos vemos con casos de gente que por cuestiones de trabajo y por la pandemia perdió el acceso a la alimentación. Entonces, ya que tú hablas de seguridad y hablas de extractivismo, me interesaría conocer cómo podrías tú abordar desde esta perspectiva la inseguridad alimentaria, un problema en la actualidad que realmente evidencia no solamente la falla de un sistema económico, sino que evidencia muchas más cosas, ¿no? O sea, total y plenitud de desigualdad. Y lo podemos ver en los campos, ¿no? O sea, cuando vamos al campo, tan solo vete a ver a los productores del campo que producen, pero no tienen para comer. Entonces, son problemas, y de hecho esto es un problema muy práctico que va con un poquito de la mano con lo de Bonafont, y que justamente me encanta que estas dos ponencias hayan estado muy cercanas, porque es como la cuestión muy metodológica, teórica, y la cuestión práctica, etnográfica es perfecta. Eso es para María Fer, y ahorita regreso con una para Christopher. Pues muchas gracias por la pregunta. Creo que sí es bien importante enfatizar que, como bien lo mencioné durante la ponencia, lo que refleja este sistema o modelo productivo es la desigualdad. Al final, como bien mencionaba también, el hecho de que un país sea rico en recursos naturales o la naturaleza no significa que él se beneficie del aparato económico que con eso trae, sino que al final el sistema que nos rodea actualmente simplemente se formó, se instrumentalizó para que unos explotaran la naturaleza y otros pues pagaran los costos ambientales y sociales de todo esto. Entonces creo que a partir de entender que el sistema se basa en desigualdades y que al final la crisis ambiental exacerba estas desigualdades, y con la pandemia solamente es un síntoma de todas estas desigualdades, crisis alimentarias que ya se venían trayendo desde hace años. O sea, creo que desde hace una década la ONU viene advirtiéndonos de la inseguridad alimentaria y de sobre todo que más de 1/3 de los alimentos mundiales se desperdician, que no es un problema de falta de alimentos, como bien dijiste, sino es un problema de distribución, de que no todos tienen acceso y no todos tienen la capacidad de pagar alimentos, que debería ser un derecho humano que todos y todas y todes tenemos que tener. Entonces creo que enfocar cómo se concibe la seguridad y seguridad para quién, que al final es con lo que termino mi ponencia, seguridad para quiénes está funcionando esa seguridad, y de la lógica de la que parte, ¿no? De estas desigualdades y diferencias que no cesan, si no se transforma de raíz esta cosmovisión moderna de progreso y desarrollo. Gracias. Y tengo otra para Christopher, que está en línea. Ahí sí me oyes. Y aquí sigo. Ok. Christopher, me interesa mucho justamente escuchar tu tema me llama mucho la atención que hagas esta distinción entre diversidad y disidencia. Justamente creo que es muy importante entender y saber cómo manejamos los conceptos, y creo que haces un buen acotamiento de hablar de diversidad y disidencia. Y eso me lleva a preguntarte si en este entendido tú has podido abordar en tu investigación algo desde un aspecto desde la interseccionalidad. O sea, en este entendimiento de que a pesar de que todos somos hombres, mujeres
o incluso podríamos ser personas no binarias o que no nos identificamos con alguna parte de la diversidad sexual hegemónica, también estamos pertinentes en un mundo de desigualdades y de factores que nos perjudican o benefician. Es decir, no es lo mismo la experiencia de vida de un hombre homosexual que es blanco, de una familia privilegiada, que tiene acceso a la educación, a un hombre moreno, homosexual, que obviamente viene, no sé, de alguna de las que ahora les llaman favelas de Iztapalapa o por ejemplo, ¿no? O sea, no vivimos todo, este aspecto de interseccionalidad es muy importante para que podamos entender cómo es que la diversidad y la disidencia se pueden entender. ¿Por qué? Porque sí, como tú lo dices, diversidad es el abanico, diversidad está ahí, están los colores, está la bandera. Pero disidencia, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos hace disidentes? ¿Qué es lo que nos hace distintos? Son esos factores de desigualdad, esas formas en las que afrontamos estos hechos o estas experiencias de vida en las que nos desarrollamos. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿has podido abordar o te interesa abordar desde este aspecto interseccional tu tema de investigación? Al menos específicamente desde la idea de interseccionalidad no lo he considerado. Precisamente, pues la idea de analizarlo desde una metodología cualitativa, pues es ahondar en eso, ¿no? Ahondar en las historias, en quiénes son esas personas, de dónde vienen, bajo qué condiciones crecieron. O sea, es reconocer toda su historia, ¿no? Porque justamente en este ejercicio de análisis de qué es lo que estoy haciendo en comparación con otras investigaciones, es que al menos a mí se me hace muy fuerte hablar, por ejemplo, de datos duros, ¿no? Con respecto a que si en el 2000 tanto hubieron 68 crímenes de odio, pero se me hace muy fuerte invisibilizar las historias de todas estas personas, ¿no? Entonces, parte de eso es reconocerlo, reconocer pues todo esto a manera de intentar como prevenir, ¿no? Que todas estas violencias en común, pues evolucionen, ¿no? A estos crímenes de odio. No tengo la intención de abordarlo desde la interseccionalidad, pero sí tengo muy presente lo importante que es como también enfocarme en grupos vulnerables, ¿no? Porque pues sí hay población LGBT muy privilegiada, ¿no? Pero está todavía la población que la pasa peor, la población que vive el día a día, que vive en los barrios más riesgosos de la ciudad, ¿no? Te agradezco mucho el comentario, ¿no? Pero pues por el momento no considero aún la perspectiva de interseccionalidad. De acuerdo, ¿hay otra pregunta? Sí, para Christopher. Si a lo largo de tu proyecto, si has pensado como, o si has registrado es que no sé si llamarlo progreso, sobre la visión del otro a las personas de la comunidad, o tú cómo has percibido o sea, a raíz de los movimientos o de las marchas que han hecho, cómo has percibido la recepción de ello, si has visto alguna diferencia. Pues aparentemente pareciera que hay más apertura, pareciera que hay más respeto, que la gente, no me gusta tanto esa palabra, pero la gente como que tolera, ¿no? Lo que está ocurriendo. Pero dentro del ejercicio como antropólogo sí me encontraba luego con gente en el fondo burlándose, ¿no? Haciendo comentarios despectivos, ¿no? Cuando fui a la marcha de Cancún, me fui en taxi porque pues estaba lejito, la verdad, y no conozco bien por ahí. Y cuando llegué, el taxista me preguntó si había un carnaval, eh, pues ahí en el balcón de Cancún, justo donde empezaba. Y se me hizo como un poco tonto porque pues es lógico que está la marcha del orgullo como para que la compare con un carnaval. Entonces, así como con este taxista me pasó en otras marchas, ¿no? En Felipe Carrillo Puerto, que es la comunidad, bueno, el municipio donde se alberga la población maya de Quintana Roo, fue como mucho más notorio, ¿no?
fuimos creo que como 25 o 30 personas en la marcha. Eh, y sí nos tocó que nos insultaran, nos tocó que se burlaran en nuestras caras, ¿no? Hacían comentarios de mujeres trans que estaban ahí marchando. O sea, se burlaban, pero enfrente de ellas mismas, como si no estuvieran o no existieran, ¿no? Y eso se me hizo muy fuerte. Entonces, pareciera que la lucha ha avanzado, pero creo que es más un discurso político y no necesariamente refleja la realidad. Ahí la necesidad de abordar temas de este Bueno, tipo. esto es para Paula, que nos ve hasta allá, hasta Chile. Paula, tengo una pequeña pregunta. Este trabajo de documentación y de investigación que hace sobre las lesiones en Chile, que de hecho Chile estos últimos años ha vivido unas circunstancias de movimientos sociales impresionantes que han tenido muchos logros, claro que sí, pero también han evidenciado mucho justamente esta persecución, esta violencia, este abuso de poder por parte de las autoridades. Y a mí me interesa saber cómo crees o tú consideras que tu trabajo de investigación puede abonar para poder ayudar a legislar, tipificar o simplemente comenzar a ponerle puntos, ponerle comas a esas fracciones dentro de lo que es el ámbito legislativo, administrativo, sobre el derecho a la manifestación, ¿no? Porque creo que algo que tocamos mucho en estas mesas y que se ve y que ya lo comentaba mi compañero Melesio en una pregunta anterior, ¿no? Es como dentro de los movimientos sociales nos estamos viendo inmersos a la inseguridad, ¿no? A ser violentados, a ser asesinados, a ser perseguidos, ¿no? Y justamente los trabajos de documentación son meramente testigo vivo, testigo gráfico de las situaciones de inseguridad que viven no solo los que se manifiestan, sino que vivimos todos como partícipes de esta sociedad, porque en algún momento la desigualdad nos va a tocar, en algún momento la desigualdad nos va a atravesar y a veces como no somos parte de esa marcha, pensamos que nunca nos va a pasar, ¿no? Entonces es necesario que se establezcan límites, que se establezcan en su debido caso sanciones ante este tipo de actos que se llegan a perpetrar por parte de justamente los aparatos gubernamentales, aparatos del Estado, ¿no? Que como en el caso puede ser justamente los policías, ¿no? Entonces, a todo esto reitero mi pregunta es, ¿cómo crees tú que tu trabajo, esta investigación gráfica y documental puede ayudar a legislar y a establecer mejores vías de comunicación y protección para las personas que se manifiestan o simplemente para la sociedad en general? Ya, ocurre que durante el año pasado hice un voluntariado en una fundación que se llama Los Ojos de Chile. Esta fundación parte del 2019, luego del estallido social, como para colaborar y dar guía psicológica, judicial, difundir y también recaudar fondos para las víctimas de trauma ocular acá en Chile. Recordamos que fueron más de 500 personas que perdieron en su totalidad la visión de un ojo, de ambos ojos. Bueno, ocurre que con esta fundación se realizaron minutas y un compendio de minutas, el cual se presentó a la Cámara, o sea, a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de acá del país. Y se dieron ciertas recomendaciones. Por ejemplo, yo trabajé en la de reparación y garantías de no repetición. Y ocurre que nosotros teníamos como toda la fe en el proceso constitucional, en el proceso constituyente para que cambiaran algunas legislaciones, como por ejemplo poner a los derechos humanos con supraconstitucionalidad o a nivel constitucional, porque acá en Chile están a nivel de tratado internacional y eso a nivel judicial o jurídico no vale mucho. Entonces no hay ningún organismo especialista en derechos humanos para poder acelerar las causas o tomar las causas, solamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el cual de hecho ahora está pasando por una crisis súper fea porque después del estallido social mucha gente tomó su determinación de denunciar los hechos que le habían pasado, o sea, a pesar de que para una persona que es víctima de violación o vulneración a derechos humanos es muy difícil para la persona poder explicar su situación, o sea, decidirse a ya poder contarla, a ya poder asumirla y ya poder querer hacer acciones judiciales. Mucha gente quiso hacerlo, lo hizo, denunció, pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos no tomó las causas.
Y no las tomó sencillamente porque muchas veces faltaban antecedentes, pero antecedentes mínimos, o no contaban con todas las cláusulas que tenía que tener una denuncia para poder judicializarla, para que ellos estar seguros de poder ganar en tribunales. Entonces ocurre que muchas, pero muchas denuncias quedaron en el aire nomás. Mucha gente no obtener justicia por todo lo que pasó. Bueno, y contestando más bien tu pregunta, en realidad, como el proceso constitucional no funcionó, ya salimos para atrás de nuevo, y ahora se quiere hacer un nuevo proceso constitucional, pero no con constituyentes elegidos por el pueblo, sino que entre los mismos partidos políticos de siempre. Y cabe recalcar también que Chile es una sociedad en transición a la democracia. Estamos como dentro del grupo de naciones que todavía estamos en la transición de la dictadura hacia la democracia. Y tenemos cada vez más, en vez de tener avances, tenemos retrocesos en materia de derechos humanos. Pero específicamente el material que estamos elaborando, yo primero en mi mente estaba, claro, llegar y aplicar la ficha. Dije, ya voy a pasarle la ficha, la voy a difundir, que los estudiantes secundarios la masifiquen y bueno, y ellos, porque la ficha la tiene que llenar la persona. Solamente la pura persona que fue vulnerada la llena y listo. No, otra persona no la puede llenar por ti. Y ocurre que ahí me di cuenta que no era tan necesaria la ficha. En realidad lo que para mi razón y por lo que yo logré encontrar como en mi trabajo de campo, fue esta brigada de estudiantes secundarios y con ellos trabajar y hacer talleres en la temática de derechos humanos. Por ejemplo, ¿qué son los derechos humanos? Cosas simples. ¿Qué son los derechos del niño y la niña? No sé, ¿cuáles son los protocolos que hay acá en Chile en contexto de manifestación? ¿Cuáles son las leyes que rigen esos protocolos? No sé, ¿qué hacer en caso de un accionar desmedido de los carabineros? ¿Cuál es el accionar de los carabineros? El protocolo que tienen que tener para entrar a los colegios. Cosas así, cosas que hacer una especie de educación comunitaria con ellos, para ellos también, y también yo aprendiendo mucho de lo que ellos hacen en la calle también, porque por ejemplo yo sé sobre derechos humanos, pero yo no sé sobre salud en resistencia, no sé prestarle ayuda, por ejemplo, a una persona herida y darle primeros auxilios. Entonces sí es algo que va en diálogo, yo aprendiendo de ellos y ellos aprendiendo de mí, y de esa forma nomás ellos van a poder pasar como a sus bases, pasar a socializar la información, porque igual me pasa que siento que es muy, oye, Lautaro, no, ya, ¿cómo que se llama? Ellos tienen que poder socializar esta información porque ocurre que es muy academicista hablar de derechos humanos, hablar de leyes, hablar de protocolos. Yo les mandé a los chiquillos en un mail con 6 documentos y los 6 documentos eran minutas, eran protocolos de fuerza desmedida y cosas que igual para estudiantes secundarios, aparte de la carga académica que tienen y aparte de la labor que ellos están realizando, es como también sobrecargarlos con información también. Pero eso, de esa forma se está trabajando y lo que pretendo en realidad es que las fichas ellos puedan implementarla, no yo, sino que socializarla para que ellos sepan y tengan las herramientas para poder implementarla. Es como, de ahí va el trabajo, más bien un trabajo de base, un trabajo hormiga súper lento. Y el otro camino sí está en presentar, puedes presentar planes de estudio acá a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y la Subsecretaría de Derechos Humanos es la encargada en dar la educación en derechos humanos a los niños y niñas y adolescentes. Ellos son los encargados de hacer los planes en cuanto a educación, son los encargados de hacer toda la normativa que hay en cuanto a educación de derechos humanos, niños y niñas y adolescentes. Ahí podría ser también, pero ya trabajando en un colegio y haciendo primero esta pega. Esta pega hay que hacerla primero para poder avanzar y presentar proyectos a colegios en donde hay algún colegio que quiera... donde hay algún colegio o municipio que quiera implementar como educación en derechos humanos. Pero por lo visto y como está la normativa legal vigente, no están las ganas, no está la disposición política para avanzar en esa materia.
no hay, porque las últimas, de hecho, ahora lo que ocurre con el movimiento estudiantil es que más que represión en la calle, o sea, aparte de la represión en la calle, hay represión judicial. Hay represión en donde los estudiantes están siendo encarcelados, están yendo al Sename, tienen procesos judiciales abiertos. Entonces, ¿por qué? Porque antes se armó un aparataje represivo de leyes para los estudiantes secundarios, para desmovilizarlos, porque después de la movilización grande que hubo el 2011 y el 2019, se hicieron paquetes de ley. El paquete de ley Aula Segura, que impide la toma de los establecimientos educacionales, el paquete de ley antibarricadas, ¿cuál es que tengo aquí? Bueno, todos esos paquetes de ley que no permiten avanzar como en materia de derechos humanos para estudiantes secundarios. O sea, por lo menos lo que quiere decir educación cívica, como empoderarlos a ellos como actores políticos, porque ocurre también que los estudiantes de los colegios que se movilizan, por ejemplo, esta brigada que yo les digo, esta brigada es de un colegio emblemático que se llama Maraca, son colegios emblemáticos, colegios que ya llevan mucho tiempo, y esta brigada que es de ese colegio, los estudiantes son enjuiciados, y aparte los docentes se burlan de la labor que estos estudiantes realizan. Se burlan de ellos, en vez de apoyarlos en su proceso educativo, los profesores que son los encargados de impartir asignaturas que tienen que ver con la temática, ¿cómo que se llama? Los discriminan y se burlan de ellos, así mismo. Entonces no hay voluntad política ni predisposición para mejorar las cosas. Eso, no sé si respondí como la pregunta. Claro que sí, muchas gracias. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. En Facebook no, pero aquí. Pues yo quisiera agradecerles a todos y todas, particularmente a quienes presentaron sus ponencias con tanta pasión por sus temas, por sus conceptos. Estoy segura que esto seguirá avanzando y en ese sentido pues les invito a que sigan participando en estos eventos. Son formativos, finalmente, presentar tu ponencia, elaborarla, hacer la presentación, es un proceso importante y complicado, ustedes mejor que nadie lo saben, y que bueno, hay que hacerlo y cada vez que uno lo hace va mejorando. Entonces, pues felicidades, gracias por también atreverse, ¿no?, a participar en este evento, y los invitaría a que sigan en más eventos que hay por acá y seguramente en los siguientes años, en los siguientes congresos que organice el OCA. Este es el primer congreso de estudiantes de las disciplinas antropológicas en la ENA. Y bueno, con eso cerramos la mesa número 9, pero a las 4 de la tarde tenemos la mesa número 10, titulada Debates teóricos y metodológicos en antropología contemporánea, parte 2. Entonces no se lo pierdan, sé que es viernes, pero va a estar interesante, los temas se ven muy buenos, tendremos 5 ponencias, entonces no se vayan y nos vemos por aquí en una hora. Gracias.